Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para los que nos están escuchando en directo, para aquellos que están uniendo en directo. Buenos días, buenas tardes, si nos escuchas de alguna manera diferido, ya sea tanto en Instagram como, posteriormente en YouTube. Estoy muy feliz porque el día de hoy vamos a tener la tercera parte del conversatorio que se había iniciado con Cristian de Pensar Liberado sobre el transhumanismo. Tuvimos una primera parte con él, posteriormente el host fue Philo George. Y ahora, cerramos esta mancuerna, esta tripleta con Filosofía en la Red, hosteando desde aquí, hablando de una manera interesante, porque los anteriores episodios, el pensamiento era un poco más pesimista, un poco más de crítica, un poco más en este sentido de, pues, tirarle un poco de hate al transhumanismo. El día de hoy queremos darle esta vuelta a la tortilla, como decimos en México, esta vuelta de tuerca, y plantearnos la idea de qué ventajas, qué promesas, qué cosas buenas nos puede proveer pues todo esto del transhumanismo. Para ello, como les comentaba, va a estar Philo George, Jorge y va a estar Cristian. Así que los invito a que vayan saludando, nos digan de dónde nos están viendo. Igual en la burbujita que está por acá, con un signo de preguntas, si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, déjanlo por ahí. Es la manera más fácil en cómo puedo ver las preguntas y no se me pierden con el feed de entre quienes van entrando y todo esto. Así que si quieres dejarnos algún mensaje o alguna pregunta, desde ahí pues es mucho más fácil. Voy a esperar a George y a Cristian que se nos unan. Déjenme mandarles esta invitación. Y hola a Daniels, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por estar por acá. Y vamos a estar esperando a Cristian y a George. Igual, no sé ustedes qué piensan del transhumanismo, que vayan comentando en lo que vamos calentando motores, en lo que vamos esperando a los chicos. ¿Qué piensan sobre el transhumanismo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? ¿Es esperable? ¿Es bueno? ¿Es deseable? ¿O es indeseable? ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Pónganlo ahí en los comentarios pues para ir rumiando sobre esto. Como les digo, el tema principal de esta temática es todas las ventajas, todas estas promesas, todas estas cosas buenas. Entonces, ¿qué ustedes piensan que es lo bueno? ¿Qué piensan que es lo que nos puede aportar el transhumanismo pues a la humanidad como tal? Estoy esperando a estos chicos que todavía no entran por acá, así que déjenme darle mensajito a ellos y que ya estamos en línea. Ya ven que Instagram es un poco complicado para los directos, entonces estamos por acá, así que vamos a esperar. Y díganos ustedes qué piensan del transhumanismo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es deseable? ¿Ustedes quisieran estos updates o no los quisieran? Igual les voy comentando, les voy adelantando, les voy haciendo publicidad. Acá pueden ver, se los voy a mostrar más de cerca. El anuario de Filosofía en la Red, el anuario de 2021. Es una colección de textos de varios autores de Filosofía en la Red, así como ponencias y los textos de nuestra primera edición de la revista. Ya está disponible en Amazon. Lo pueden adquirir en versión Kindle, en versión electrónica, o lo pueden adquirir en versión física. Entran directamente a amazon.com, a la página desde Estados Unidos, y de ahí no importan a cualquier parte del mundo. Realmente, yo estoy en México, pero lo puedes comprar si estás en España, si estás en Argentina, si estás en Perú, si estás en Chile. En cualquier lugar del mundo llegan los libros, así que te invito a que lo adquieras. Es una colección de reflexiones de súper diferentes temáticas de varios autores, 10 principalmente, y también las ponencias que hubo sobre el Día de la Filosofía, así que aquí está. Y próximamente vamos a tener alguna dinámica. Nos llegaron hoy más ejemplares, así que próximamente se va a realizar un sorteo a nivel nacional, a nivel México, así que estate al pendiente de ello. Y ahora estamos esperando que se nos una George y Cristian, que todavía no entran al directo. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo a ellos. Así que vayamos para allá. De ver, ustedes cuéntenme qué piensan del transhumanismo. ¿Les gustaría? ¿Se harían ustedes algún update o no se lo harían? ¿Lo pensarían? ¿Es ético hacerlo? ¿No es ético? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Ustedes cómo ven esta situación? En lo que nos llegan ellos dos. No sabemos por qué. Me están comentando que tienen algunos problemitas técnicos. Entonces, en lo que entran, los invito a que aporten sus comentarios, sus reflexiones. Y vamos a esperar a Cristian y a George.
algún, desde dónde nos visitan, desde dónde nos saludas, desde dónde nos estás viendo. Cómo conoces Filosofía en la Red, cómo te enteraste de nosotros. Compártenos qué es lo que más te gusta. El día de ayer se hizo la presentación del anuario. Está en Instagram TV, está en YouTube, así que si gustas, bueno, puedes ir a verlo, puedes descubrir un poquito toda la historia y el trasfondo que hay sobre el anuario. Así que bueno, te invitamos a ello. Y bueno, no sé por qué no entran ninguno de estos dos muchachos, así que bueno, ya creo que Jorge ya está entrando, ya va para acá, entonces ya viene para acá, así que tenemos este pequeño delay, como siempre con Instagram. Es lo medio extraño con Instagram, siempre como que entra uno y entras de golpe al directo. Hay otras plataformas, la que usamos habitualmente para los vivos en Filosofía en la Red, pues es más, entras como en una room previo y bueno, ya calientas motores y de ahí te lanzas al live. Acá es estar esperando, así que bueno, en lo que se nos une el buen George, díganos, qué es lo que piensas, vamos a invitar. El buen George se nos unió, a ver si nos está entrando, está por entrar. Y vamos a esperar a George. Como les comento, el tema de hoy es las ventajas, las bondades, las promesas que da el, el transhumanismo. Así que ustedes qué piensan, como les digo, los pasados estábamos hablando como más pesimistamente del transhumanismo, toda esta... Eh, espera, no te entiendo. Y vamos a esperarlos. Yo creo que ya está ya está por entrar George y Christian, así que bueno, estamos aquí a puntos de recibirlos. Díganos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué les parece el transhumanismo, la idea de Fortune Day? Y podemos incluso catalogarlo por diferentes fases, ¿no? Creo que podrían ser unas prótesis, podría ser algo más extremo, eh, pero no sé ustedes cómo lo ven, si es aceptable, si no es aceptable, si es correcto que vayamos para allá como humanidad, o si no. Yo ahorita no les quiero adelantar, tengo un tema aquí que les quiero agarrar por sorpresa a George y a Jorge y a Cristian, porque bueno, quiero agarrarlos como que en bola baja. Pero ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué les parece esta idea de podernos darnos strip date? Por ejemplo, una situación de muerte realmente, o sea, porque podemos argumentar o podemos catalogarlo en diferentes fases, ¿no? En la fase cuando simplemente estamos prolongando la vida por una situación de salud, por un problema médico, en donde también hay una mejora para la guerra, por ejemplo, que una potencia, que una nación decida hacer el update a sus soldados para tener ventajas a nivel bélico. Está la parte también, no sé, una competencia deportiva, ¿no? Que se permita a nivel deportivo pues, tener estas mejoras para tener más rendimiento, rendir más en el campo, rendir más, no sé, en las Olimpiadas, por ejemplo, en el trabajo incluso, quizá te haces unos updates y eres ingeniero para poder desarrollarte mejor en tu profesión. Ustedes como lo ven, ¿qué tanto podríamos decir, o en qué áreas podríamos permitir estas cosas de transhumanismo, en qué áreas podríamos permitirnos estas mejoras, o en qué áreas de plano de la vida es como que no es adecuado? ¿Ustedes cómo lo ven, cómo lo sienten? Estamos esperando acá al buen Cristian y al buen Jorge. Eh, pero no sé ustedes, ya tenemos una pregunta de Luigi. Luigi ahorita se las vamos a formular a los invitados, así que aguántenos un poquito. Y estamos esperando a George también, que pues trae problemas técnicos, creo, por acá. Entonces, dice que muchas gracias por el anuario, Nutrición Deportiva. Sí, ya, muchísimas gracias, acá está. Igual en lo que van llegando los chicos, les vuelvo a comenzar a platicar a los que no están enterados todavía del anuario.
El Anuario de Filosofía en la Red es, como su nombre indica, es una colección de todo lo que se hizo en el 2021. Es también la bandera de entrada a una colección que vamos a tener, que va a ser pues, cíclica, va a ser anual, en donde cada año vamos a estar publicando no los mejores textos, no una colección de lo más leído, sino vamos a estar celebrando y vamos a estar premiando a los autores de filosofía en la red que están activos, aquellos que mantienen un cierto número de artículos al año, aquellos que participan pues, activamente en el sitio. Y bueno, aquí van a estar colectados. Además también cada 6 meses sacamos una revista, estamos a nada, estamos a 2 semanas de que se publique la segunda edición de nuestra revista, una publicación que es por convocatoria interna de Filosofía en la Red, y los textos de esta revista van a estar aquí compendiados también, así como nuestra ponencia del Día de la Filosofía. George, bueno, si nos estás viendo, George, déjenme mandarles un mensajito a ellos. Eh, y vamos a tener conferencias por el Día de la Filosofía para noviembre, y los conferencistas que estén, bueno, también los vamos a comprender por acá, que nos va a estar una colección muy, muy interesante para 2022. Y mire, ya se está incorporando el buen Cristian, así que vamos a darle la bienvenida a Cristian, en lo que llega también el buen George. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola Miguel. Oye, un poco liados, y ahorita decirle al público, no, creo que eso de cambiamos de horario recientemente la semana pasada, creo, en México, si mal no recuerdo, y siempre nos parte el eje, o me parte a mí el eje con los horarios, y creo que no cuadramos ahí, ¿no? Se nos fue el lío por ahí, se nos fue el avión. Lo bueno que te agarramos, No importa, disponible. no importa, no importa. Acá en Argentina no es muy común el cambio de uso horario, pero alguna vez se ha hecho y es verdad que genera un poco de trauma. Hola Jorge, Dichosos ¿cómo estás? ustedes. ¿Cómo están? Una disculpa, Cristian. Yo también digo, yo no lo organicé, pero igual me sentí como chin, el cambio de horario, sí, sí lo resentimos. Yo lo No, resiento no, mucho no hay problema, no hay problema. Yo igual quiero dejar constancia que es culpa de los mexicanos. No, mentira. yo lo sufro mucho porque como nosotros manejamos, son entre 7 u 8 usos horarios con los diferentes autores que hay. Entonces yo siempre tengo ya en la mente como que estoy en un horario y bueno, España está a 7 horas, Argentina está a 3, bla, bla, bla. Y cuando me hacen el cambio de horario, sufro como 3 semanas en lo que me vuelvo a acoplar aquí. Argentina son tantos, Chile es tanto, Perú es tanto. Entonces sí, al principio odio los cambios de horario desde que estoy en filosofía en la red porque me parte toda la programación. Pero acá andamos ya, Es un lío. disponibles. Les estaba haciendo un comercial antes de que entraran ustedes de nuestro horario, así que les vamos a dejar nuestro enlace a Amazon después. Pero bueno, ya aquí está el comercial del horario de filosofía en la red. Y estamos muy felices, estamos muy contentos porque, bueno, ahora se me hizo a mí estar de host con estos dos grandes chicos. Tuvimos ya 2 episodios pasados, pueden entrar directamente al perfil, primero de Christian, que fue la primera parte, luego la parte de George, que pasó a la segunda parte, en donde yo les platicaba antes de que ustedes entraran al live, que estas dos partes eran como más pesimistas, estábamos más amargados, en el sentido de que estábamos tirándole hate al transhumanismo, estábamos como que tirando esta crítica, como que no nos notamos tanto este lío, como que mejor humanitos orgánicos normalmente y todo. Y ahora le queremos dar este vuelco a la tuerca y decir, bueno, quizá también hay promesas interesantes, quizá hay cosas buenas o respetables, o quizá hay momentos concretos o situaciones en donde esta idea del update quizá pudiera ser aceptable. Entonces, para ello, bueno, no sé, le doy primero la palabra aquí al buen George. George, ¿tú qué piensas de esta situación? Si habrá momentos concretos, situaciones específicas en donde sea válido hacernos un update. Sí, mira, pues primero que nada también nuevamente feliz, contento, agradecido por la oportunidad de cerrar aquí esta temática transhumanista, posthumanista con par de ídolos. Entonces, bueno, contento, nuevamente agradecido. Y ya sobre el tema, fíjate, a mí sí me gustaría más o menos mantenerme pesimista en torno al tema. Me gustaría tirarle nuevamente al transhumanismo, pero ateniéndome al tema de las promesas para iniciar. Yo pensaría que, bueno, es inevitable pensar en la cuestión salud.
¿no? Que creo que también lo tocamos desde el inicio, y hablábamos de los límites entre los cuales la cuestión del transhumanismo podría ser éticamente aceptable o éticamente rechazada, ¿no? Ya sea en cuestión inclusive de la eugénesis, la eugenesia o la propia eutanasia, pero la modificación humana creo que, y no sé si Cristian lo mencionó, tengo presente que alguno de los dos, siento que fue Cristian porque fue la primera vez, la propia cuestión de las prótesis, ¿no? Eso ya es en cierto sentido una especie de transhumano en el cual mediante la mediante la técnica, mediante la creación humana, mediante el uso de la tecnología, nos vamos, quieras que no, mejorando, cubriendo hasta cierto sentido nuestras limitantes, nuestras debilidades, nuestras ausencias, nuestras carencias o nuestras privaciones, ¿no? En sentido incluso metafísico, tratamos de compensarlas y creo que eso ya se está haciendo, ¿no? Entonces creo que una promesa factible y no tan polémica del transhumanismo es llegar a solventar todas las debilidades fisiológicas, materiales que el ser humano presenta sin tocar todavía el tema de la muerte, ¿verdad? Incluso recuerdo que una vez, ahí no sé qué tan médicamente acertada es esta frase, platicamos con una persona, hablábamos sobre cierta persona que falleció y decía, no, es que murió de viejito, ¿no? Y me decía, no, bueno, es que nadie nunca muere de viejito, ¿sí? O sea, todos mueren por alguna causa. La vejez, bueno, pudo detonar esa causa, pero no es como que muera por viejo. Ahí les pregunto, ¿qué opinan ustedes, no? Pero siento yo que la principal promesa es esa, solventar todas las privaciones accidentales el que el ser humano experimenta a lo largo de su vida, ya sea por alguna inconveniente, ya sea algún accidente de tráfico, alguna ocasión en la cual alguien se quede sin alguna extremidad. Bueno, el transhumanismo está ahí. Es la principal promesa y reitero, no tan polémica que nos puede ofrecer y que, como decíamos, a lo mejor pensamos en el transhumanismo como allá por el 2060, 2070, no, o sea, ya estamos viviéndolo, ¿no? A lo mejor por esa época llegaremos al 2000, digo, al posthumanismo, ¿no? A este nuevo eslabón evolutivo. Pero actualmente me parece que la promesa del transhumanismo ya se vive, ya la experimentamos, ¿no? Incluso estos audífonos hasta cierto punto me parece que podríamos incluirlos, ¿no? Es una mejora a las capacidades auditivas del ser humano, es una mejora a las capacidades sonoras, fonéticas. Estamos constantemente incrementando nuestra potencialidad con el uso de la tecnología. Entonces pienso que las promesas del transhumanismo ya las vivimos, ya bebemos de sus beneficios, solo que tenemos miedo a la cuestión polémica, ¿no? Como que abrazamos los frutos del transhumanismo siempre y cuando no toquen los valores deontológicos que hemos establecido, esos valores inamovibles, ¿no? Como es el valor de la vida humana, como es la cuestión de la propia libertad, pero siempre y cuando entren dentro de los estándares éticos actuales, las promesas del transhumanismo las vivimos, las bebemos, las experimentamos y las amamos. Es lo que traigo para iniciar. No sé qué opine por acá el host, a quien le damos la Antes, palabra ahora. antes de darle la palabra a Chris, dos cosas, recordarle dos cosas a más las personas que me están viendo. La primera, que si tienen algún comentario, algún mensaje o algo, en el cuadrito ahí con signo de pregunta y que tiene burbujita de diálogo, que no lo pongan porque es más fácil, se nos van perdiendo conforme van entrando las personas en el feed, así que ahí podemos recuperar las preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda o nos quieren debatir algo, pues ahí es el canal para no perderlo. Y la segunda, pues que si no siguen a alguno de estos dos grandes chicos, pues que vayan a sus canales, que los sigan, que se suscriban a sus Instagram, es Filoso George y es Pensar Liberado, así que vayan ya para que se transhumanicen en super tecnología Ojo, filosófica. Y ahora ojo sí, eso. bueno, Chris, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Es aceptable? ¿No es aceptable? ¿Hay momentos en donde quizá, áreas en donde quizás sí sea correcto hacerlo o no? ¿Cómo lo ves? O todo lo que dijo, igual que nos rebotó aquí el buen George. En realidad yo me quedé pensando, me quedé más como esperando la parte esa más como pesimista a la cual aludía Jorge, y al final terminó hablando en sentido optimista, Vamos poco a benigno. poco, vamos poco a poco. Es que yo me quedé como preguntando eso, digamos, cuál era esa mirada pesimista que creo que en algún punto yo la comparto, pero no sé si pesimista en sí, sino que más que adoptar una postura pesimista, tiendo a tratar de tener una postura eh, medida o cautelosa, ¿no es cierto? Sabiendo que, digamos, que a pesar de que hay promesas,
hay peligros detrás de esas promesas también, ¿no es cierto? Eh, en principio es eso, ¿no? No tener demasiada conciencia de qué es lo que estamos tocando, ¿no? Cuando vamos a cuestiones que tienen que ver con el genoma, con los ADN, con la parte más ética también, ¿no es cierto? Las implicancias en cuanto a los valores, al valor de la vida humana, etcétera, ¿no? El tema de la cuestión de la eugenesia, la eutanasia también, ¿no es cierto? Hasta qué punto es lícito, por ejemplo, no sé, intervenir en la etapa de gestación a un individuo de la especie humana para que tenga determinadas características, ¿no es cierto? Creo que ahí hay que ser cautelosos y hay que ser cuidadosos, porque hasta ahora lo que estuvo planteando Jorge, me parece a mí, tiene que ver, o sea, en cuanto a las cuestiones buenas, tiene que ver más por el lado de una, que creo que lo habíamos dicho el vivo pasado, más por el lado de una terapéutica, es decir, entender cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras fallas, ¿no es cierto? Y tratar de contrarrestarlas. Por ejemplo, tratar de alterarnos de alguna manera para resistir más a ciertas enfermedades. Por ejemplo, el tema de la vacuna, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión es también cuando se toman, o cuando ya el proyecto transhumanista empieza a tomar unas características que apuntan no tanto a la terapéutica, a lo que entendemos como falta, ¿sí? O como, sí, como falta en nuestra especie de equilibrio o armonía u homeostasis biológica, y ya apuntamos a otra cuestión, ¿no es cierto?, que empezamos a ver como limitante, por ejemplo, la cuestión de la muerte, ¿sí? Cuando la muerte no es algo digno de ser tratado, o susceptible, mejor, más que digno, susceptible de ser tratado por una terapéutica, porque no se ve en sí mismo, ¿no? Que un poco que es como lo que vos planteabas de fondo, Jorge, que es la cuestión de ¿nos morimos de viejo o no nos morimos de viejo? Vos planteabas de que no, en el sentido de que en todo caso la vejez trae otras problemas, o sea, con la vejez vienen aparejadas cuestiones que tienen que ver con la salud en lo atinente a algún aspecto de nuestra vida orgánica, sea que se afecte un órgano o algunas funcionalidades y demás, pero la vejez en sí, la edad en sí, no es visto como un problema. Ahora, en el transhumanismo, más de avanzada, que apunta incluso a un poshumanismo, sí se está viendo a la muerte como algo que hay que erradicar, no algo como que hay que asumir. Entonces ahí estamos en dos niveles existenciales muy distintos y muy diferentes, ¿no? En esto aclaro, digo, por las dudas, que para repetir o para refrescar muy sencillamente ideas anteriores, lo del transhumanismo es una idea que ya estamos viviendo, que ya estamos transitando, que es esta hibridación entre lo orgánico y lo tecnológico, pero que siempre tiene como horizonte el poshumanismo, ¿no? Entonces, el transhumanismo, así como sencillamente, para aquellos que no estuvieran nosotros vivos, el transhumanismo sería el potenciar lo humano, ¿sí? Y el poshumanismo ya es una búsqueda de ser más, algo más que humanos. Porque, por ejemplo, algo propiamente humano es su condición de mortal. Si buscamos erradicar la muerte, ahí entramos en una búsqueda ya incluso superior a o intentaría ser superadora del transhumanismo, que es el poshumanismo, es decir, ser algo más que humanos, ¿no es cierto? Yo ahorita en lo que dicen ustedes de si morimos de viejitos o no, no sé si la palabra correcta sea morir de viejito, pero sí es por un desgaste. O sea, porque al final del día lo vemos incluso en las máquinas, lo vemos por ejemplo en un coche que se oxida y está en intemperie, los mismos aparatos, ya sea por obsolescencia programado o por no, terminan teniendo un desgaste natural. Entonces creo que no es si tanto morir por viejo, pero al final del día la edad te lleva orgánicamente a sufrir una degradación. Obviamente sus órganos funcionan más lentos, está la famosa causa de muerte del paro cardiorrespiratorio, que al final del día todos morimos de eso, porque deja de funcionar el corazón o el pulmón, pero creo que es un desgaste natural y la vejez va para allá. En cuanto a la parte que dices de la muerte, sí, o sea, creo que lo que nos hace humanos es esto, o sea, al final del día, además de los errores, el ser humano nos hace humanos el morir, y es esta parte natural. Y cuando ya
atentas o ya persigues algo más, o estás viendo la muerte como un limitante, creo que ahí entonces cuando ya estamos jugando en esta barrera de ser poshumanos. En este mismo sentido, yo ahorita estoy, bueno, no sé ustedes si ubican la serie, bueno, o el videojuego, la serie que ahorita está en Paramount Plus de Halo, habla de Halo, bueno, es una Spartan, es una especie poshumana en ese sentido, en donde sufren unos soldados una mejora porque están convirtiendo a nivel espacial con unos guerreros especiales. Y se genera este programa que se llama Spartan, este programa de mejora de los humanos para combatir, porque son los únicos seres capaces de combatir contra estos aliens, porque al final el humano con todas sus limitantes no puede. Y este soldado está justificado en ese sentido de que se usa y se mejoró porque está abogando por salvar a la humanidad. Y ahí entonces creo que podría venir un interesante dilema ético, ¿no? En este sentido de, quizás, bueno, estamos criticando las mejoras, estamos criticando a lo mejor qué tanto sí, qué tanto no, qué tanto podemos jugar a ser dioses o no. Pero si pudiéramos tener una situación así de que nos invaden los extraterrestres y tenemos la opción de hacer super soldados, que obviamente van a ser todos humanos, pero que ellos nos pueden salvar a nosotros como humanidad, ¿sería correcto hacerlo? ¿No sería correcto hacerlo? Ahí, ¿cómo podríamos jugar con este sentido? ¿Cómo lo ves tú, Cristian, que estás también súper Pero, empapado de todo? si vos te preguntás si sería correcto hacer o no, ¿qué en concreto? Por eso, imagina, llegan unos aliens, como humanos no podemos con todas nuestras armas, no podemos contra ellos, y sabemos que desarrollando una nueva especie de seres humanos, estos nuevos seres humanos, estos poshumanos, podrían competir realmente con ellos y podríamos tener quizá una esperanza de poder vencer la guerra. ¿Sería correcto usarlos como arma? Porque al final del día sería nuestra arma, o no, o el plantearte en contra del transhumanismo, del poshumanismo, te lleva a hacerlo en todas las circunstancias, o si hay circunstancias donde nos permiten poder hacer ese uso de esto. Yo creo que ahí con respecto a eso me parece que lo que va a primar, o sea, más allá de lo que entendamos como correcto o no, lo cierto es que hoy hay un montón de situaciones, por ejemplo, con respecto a las guerras, que se dan de hecho más allá de si lo entendemos que es correcto o no. Por ejemplo, ya hoy por hoy se envían soldados a la guerra. Y se envían soldados a la guerra con muchísimas, digamos, tecnologías encima que potencian sus capacidades letales o sus capacidades de matar, digamos, ¿no es cierto? Entonces creo que de hecho si se pudiera hacer de mejorar biológico, una especie de, no sé si a lo mejor como que muestro mi documento acá, digamos, pero no sé si recuerdan la película esta de Jean-Claude Van Damme que se llama Soldado Universal. Este, bueno, que eran soldados genéticamente modificados para que tengan supercapacidades de matar y estaban incluso psicológicamente programados para obedecer cualquier tipo de orden que se les diera, digamos, ¿no es cierto? Y creo que eso de hecho se va a dar en algún punto, y creo que hoy hasta cierto punto también se da, y hay películas un poco más actuales como las de Bourne, ¿viste? Las de Matt Damon, donde también se les hace un trabajo psicológico a estos soldados para que sigan directrices, para que sigan orden. Yo creo que hasta cierto punto existen también, y de hecho toda la formación militar apunta a eso, no apunta a sujetos reflexivos, apunta a sujetos efectivos, eficientes y letales también, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que más allá de eso, de que lo que podamos entender como correcto, también es mejor, me parece que es mejor preguntarnos, digamos, qué hacemos o qué podemos hacer desde la práctica concreta con cosas que ya de hecho se dan y que son éticamente cuestionables. O sea, es decir, hay cosas que se van a dar y que ya se están dando que son éticamente cuestionables. Y en ese sentido, quería enganchar con algo que vos dijiste medio como al pasar, pero me parecía importantísimo, que es la cuestión de la obsolescencia programada. O sea, una cuestión es plantear, digamos, hoy la realidad es que el modelo productivo y el modelo de mercado de los productos que hoy se venden está íntimamente relacionado con la obsolescencia programada. Entre otras cosas para aumentar las ventas y tener de nuevo a un cliente que pueda comprar un determinado producto. La pregunta es, por ejemplo, si se empiezan a plantear también con la lógica de la obsolescencia programada las mejoras sobre lo humano.
también, ¿no? De hecho, supongamos que tenemos un implante cerebral, que llegue el momento en el cual dependamos incluso del implante cerebral para poder continuar con nuestra vida. Ese implante cerebral va a estar construido bajo la lógica de la obsolescencia programada. Para mí es un problema gigantesco porque la matriz productiva no está preparada para, digamos, ya no está preparada para hacer y para producir por fuera de la lógica de la obsolescencia programada. Entonces ahí estamos en un problema también, ¿no? Además de los otros que dijimos que tenían que ver con quiénes van a tener acceso y quiénes no, también, ¿no es cierto? Entonces ahí creo que sigue habiendo un problema a la hora de cumplir las promesas, en el sentido de que las promesas transhumanistas, a mi modo de ver, se presentan como, digamos, beneficiarias universalmente de la humanidad, pero en verdad no están dentro de esa lógica, o no es posible. Entonces yo ahí creo que las promesas se pueden cumplir, las van a cumplir, pero bajo la lógica del mercado, bajo la lógica del oportunismo mercantilista, bajo la lógica de la obtención de beneficios. Y ahí, además de segregar a un grupo muy grande de personas que tengan acceso, o a lo sumo tendrán acceso cuando ya, digamos, supongamos que hoy surge una tecnología X1, bueno, tendrán acceso el 99% de la población mundial cuando salga el desarrollo X10. Recién el resto va a poder acceder al X1. Entonces también podemos preguntarnos si eso es justo o no lo es, también, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay una cuestión importantísima. Y por otro lado, y ya con esto cierro, digamos, además de la cuestión de la gente que va dejando afuera, también la lógica del mercado va haciendo que se tienda ya no tanto a la diversidad de explorar, por ejemplo, nuevas subjetividades, porque la tecnología nos cambia la subjetividad, ¿sí? La forma de entendernos a nosotros, entender al mundo y entender a los otros con quienes nos relacionamos también. Digo, fíjense el modo, por ejemplo, en el cual nos podemos relacionar o la gente se relaciona, o mucha gente se relaciona a través de las aplicaciones de citas, por ejemplo. El modo de tratarse con las otras personas es de descarte, es de un descarte espantoso, digamos, ¿no es cierto? Este me gusta, este no me gusta, este me gusta, este no me gusta. Macheo con 10, 15, 20 y no le hablo a ninguno, o le hablo a todos, ¿no? Y hay una lógica utilitarista, digamos, con respecto a los otros. Entonces, a lo que voy es que la subjetividad que va cambiando, bajo la lógica del mercado, esa subjetividad se ve homogeneizada. Ya no hay tanto lugar para la diversidad. ¿Por qué? Porque lo que rinde dentro de la lógica del mercado es la viralización. Y lo que se viraliza, en el fondo, termina homogeneizando y no dando tanto lugar o estás dentro de esa viralización, de esa lógica, ahora lo que se escucha es esto, ahora lo que se ve es esto, ahora lo que se consume es esto es lo que va. Si no haces eso, estás fuera también. Entonces, me parece que en algún punto puede cumplir esas promesas, pero bajo este tipo de riesgo de doble exclusión económica, exclusión simbólica, subjetiva, ¿no es cierto? De pertenencia a una determinada comunidad y demás. ¿Y George, cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación de, primero la hipotética de usar un arma genéticamente modificada a alguien para que nos salve como humanidad? Y luego esta parte ahorita que comenta acá Chris sobre las obsolescencias programadas, sobre depender de otros proveedores para hacer update, porque si no pues nos quedamos obsoletos. Imagínate quedarte obsoleto porque no tienes para pagar la versión 3.3 de Neuralink. Claro, no, digo, al final el ser humano está programado para ser obsoleto algún día, ¿no? La vejez, ya lo decíamos, ¿no? En cierta forma propicia la muerte, bueno, y también lo que mencionabas, Miguel, en términos, si no mal recuerdo, es Piaget el que nos marca que hasta cierto punto de la vida todo el crecimiento es hacia arriba, es adquirir, es lograr, no en términos del hacer, ¿no? Del productivismo, no, sino, o sea, el niño, no sé, a tal edad ya logra tener lo que se llama la permanencia del objeto, está adquiriendo capacidades cognitivas, ¿ok? Pero en cierto punto de la vida adulta
ya no hay más crecimiento, ya todo es hacia abajo, ¿verdad? Es esta cuestión de la obsolescencia programada Se cae natural, todo. ¿no? Se cae todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, ¿sabes qué? El niño conforme crece adquiere capacidades cognitivas, sensomotrices, pero en un punto de su vida deja de ver bien, o sea, se hace adulto y ocupa lentes, ¿no? Yo también los ocupo, nada más que para No, leer más no está tirando, no se está específicamente. No, tirando. no les estoy tirando, Ya, ya, ya. Ya si nos queda dicen el chaquetos, saco, ¿eh? si nos queda el saco, no, no es cierto. Pero, o sea, eso, o sea, lentes, ¿no? Luego la cuestión del oído, ¿no? Ya en cierta edad ya no oímos bien, luego aquí los párpados se van cayendo, vamos dejando de ver, los dientes ya no están bien agarrados, o sea, el ser humano parece que está programado para eso. Ahí la pregunta es, ¿verdaderamente el mercado se inventó la obsolescencia programada o la imitó de lo que el ser humano muestra en su propia vida, ¿no? Ahora bien, sobre utilizar posthumanos para defender a la raza humana, la verdad es que eso se me haría todavía menos éticamente criticable que las guerras actuales, porque podríamos decir a cierto punto, estamos utilizando una creación nuestra, a decir, estamos utilizando gente de nuestra misma especie, ¿no? Gente con la que compartimos no solo el pensamiento, la época, sino la propia especie, la propia vivencia, la propia naturaleza. O sea, eso ya lo hacemos, como decía Cristian, eso ya se hace. Ahora, crear una nueva especie con ese fin exclusivo, digo, tendría otras implicaciones éticas, pero yo lo vería menos reprobable que lo que hacemos ahorita, ¿no? Aunque claro, obviamente podemos decir, bueno, crearlo para morir, bueno, pues todos lo hacemos para morir, así que ¿cuál es la diferencia? No sé, ahí habríamos que comenzar a ahondar, ¿no? Y sobre lo que mencionaban también ya más a fondo, y retomando un poco al transhumanismo, cuando pensamos en el tema decimos las promesas del transhumanismo, ¿no? Bueno, las promesas, ¿quién las hace? ¿Ah? Porque el transhumanismo no es un ente autónomo, independiente que diga yo te prometo esto, no soy un partido político que te digo yo te prometo esto, sino que es el ser humano fan partidario, ¿no? El que se vincula con el transhumanismo, el que promete, y somos nosotros quienes desprendemos esas promesas. Y se me vino a la mente, no sé si hayan leído o escuchado sobre la teoría general del arte, la TGA, la famosa TGA. Ahí se nos explica que el ser humano, más bien, no se dice que el arte surge con el ser humano, sino que la TGA dice que el ser humano surge con el arte y por el arte, ¿no? Y ahí me explico brevemente, ¿no? La TGA nos marca que en términos evolutivos el ser humano antes, y retomo a Piaget, que lo mencioné hace rato, no tenía lo que en el desarrollo del infante se le llama permanencia de objeto. ¿Qué es esto? Bueno, no sé si les ha pasado, pues supongo que hemos visto, todos hemos visto la era de hielo. Hemos visto la era de hielo, ¿sí? La 1, donde salen los niños. Bueno, ya ven que es el ponta bebé, y aquí está, ¿no? Bueno, hacerle eso a un niño, la verdad es que sí es impactante, porque el niño Perdón, todavía... los que estudiamos acá en Argentina lo conocemos como el principio de conservación de la sustancia. Ándale, más filosófico, ¿verdad? Más filosófico el término, pero es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es la idea de que el niño, hasta cierto punto, todavía no sabe que existen cosas que no ve, que no escucha, que no oye, que no siente, que no huele, etcétera, ¿verdad? Lo que está fuera de sus sentidos. Conforme pasa, le decíamos, ya sea la permanencia o conservación de la sustancia del objeto, la permanencia del objeto, la noción de que existen cosas que yo no percibo. Bueno, eso es un hito, un logro a festejar en el desarrollo de un niño, en el desarrollo cognitivo de un niño, y es un logro que tuvo el ser humano en cierto momento de su etapa evolutiva. ¿Por qué? Porque se hablaba de que antes para el ser humano, el león o cualquier depredador con el que se topaba, no existía para el ser humano hasta que lo veía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el ser humano no podía conceptualizar al león, sino hasta que lo tenía enfrente sabía que existía algo que podía ser diferente a él y que de hecho lo mataba. Hasta que el ser humano logra conceptualizar, tener esta idea de conservación de la sustancia del objeto, de permanencia del objeto, es cuando puede comenzar a planear, y con la planeación y la creatividad viene la tecné, la técnica. Viene por primera vez el arte, el artesano que comienza a tomar un palo, lo afila y se prepara para luchar. Y además que esa conceptualización que había logrado le permitía pensar en cómo capturar al león. Le permitía decir, si pongo una trampa aquí, me voy, mañana que llegue va a estar el león ahí, ¿no? Entonces, el arte salva al ser humano, y el ser humano surge con el arte entendido como la técnica, ¿no? Ahora bien, todo esto de qué ayudó al ser humano, bueno, además de evolucionar cognitivamente, lo ayudó a prevenir la muerte, lo ayudó a escapar de la muerte, que en ese entonces era natural, ser devorado por un depredador era lo natural.
Hoy en día es la excepción. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día no es común ver en la noticia que un león comió un humano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el ser humano fue adaptando el entorno a sí mismo. Entonces pienso yo que bajo esa técnica la promesa principal del transhumanismo se dio desde el momento en que sobrevivimos al primer león mediante el arte, mediante la técnica, la promesa de vencer a la muerte. Entonces retomo ese tema y pienso en la muerte como privación de la vida. Por ende, podríamos pensar que quizás no el transhumano, el posthumano será fundamentalmente aquel que rehuya y que logre escabullirse de la certeza que es la muerte. Hace rato también Miguel comentaba, bueno, es que la muerte, si no mal recuerdo, más o menos si tiraste la frase, corrígeme si no, Miguel, decía la muerte nos hace humanos, ¿no? Hasta cierto punto la muerte nos hace humanos. Yo me permitiré diferir, ya que, bueno, la muerte nos hace seres vivos, al menos hasta el día de hoy. ¿Qué pasará cuando el posthumano deje de morir? La definición de ser vivo cambiará, seguirá siendo un ser vivo. ¿Cómo reconceptualizaremos todas estas cuestiones? Ahí me dejó pensando mucho eso. Me deja pensando que si la supervivencia del ser humano, la creación del ser humano como ser humano, si queremos llamarle creación, viene de la mano de la técnica, quizás el fin del ser humano vendrá de la mano de la técnica. Y no quizás, viene, pienso yo, de la mano de la técnica. ¿Por qué? Porque como decía también Cristian, a ver, estamos en una época de capitalismo. No estoy totalmente seguro de que si esto que les platiqué ahorita, de la permanencia de objeto en el esquema evolutivo del ser humano, hubiese pasado en una época capitalista, el ser humano no hubiera avanzado tanto. ¿Por qué? Porque no hubiera estado a lo mejor esta cuestión de producción de armas al alcance de todos. ¿Por qué? Porque pues todos lo hacían, porque todos querían sobrevivir. Hoy en día, como se da por seguro que estamos vivos y que vamos a vivir, no es así. Recordemos, el capitalismo no prioriza al ser humano, prioriza el capital, ¿verdad? Entonces, como decía Cristian, no sé, esa cuestión del chip cerebral que a lo mejor nos ayude a vivir, o sea, sí me inquietó decir, bueno, está programada para que tengas que comprar otra, ¿no? Y otra mejorcita que no te alcanza para comprar, sino que a cierto grupo. Entonces yo pienso que si el arte, la tecné, dio origen al ser humano como especie y lo distinguió de los otros animales no racionales, es la propia tecné la que dará fin de la mano del mercado, de la oferta, de la demanda, de la obsolescencia programada a la propia especie humana. A lo mejor traerá el posthumano, a lo mejor traerá la propia extinción global, ¿no? A este paso, a cómo vamos, no me haría sorpresa. Y claro, por dentro de mi mente sigo teniendo aquel comentario de un señor que una vez así platicando me dijo, pero tú ni lo vas a vivir, ¿para qué te preocupas? Mejor vive el día a día. Digo, no sé, yo no estoy tan seguro de que no lo vayamos a vivir. ¿Estamos de acuerdo? Digo, Lo que pasa que a mí me parece que las lógicas que se pueden exacerbar con el poshumanismo, al menos que estamos pintando hacia el futuro, ya están presentes ahora, en la actualidad. Por ejemplo, esta cuestión de que si como todo funciona bajo las lógicas del mercado, decir, bueno, vamos a poder obtener la actualización del chip ese cerebral, y bueno, depende si tenemos el dinero o no, pero eso ya ya sucede, pasa. por ejemplo, con la cuestión del sistema sanitario en concreto, con el sistema de salud en concreto. Hay personas que necesitan determinados medicamentos, determinados trasplantes, pero bueno, como la medicina prepaga o la obra social no le cubre esos gastos y no tiene el dinero privado para poder comprarlo, se lo abandona a la muerte. Total. El capital lo abandona a la muerte, porque lo que primero prima es la lógica del capital. No tenés para pagar, no te lo damos, pero me voy a morir, no importa. Tengo la posibilidad de salvarte y no te salvo, porque primero está la lógica del mercado, del capital, de la oferta y de la demanda. Entonces sí es preocupante y hoy nos tenemos que ocupar hoy, porque si no en el futuro se va a exacerbar. Y en Total. ese sentido somos tan fríos, somos tan, sí, tan fríamente calculadores, que incluso podríamos decir, digamos, hacer nuestras la frase de Donna Haraway en Manifiesto Cyborg, donde ella decía, las máquinas están tan vivas y los seres humanos tan inertes, ¿no es cierto? Entonces, en el punto en el que nos encontramos, ¿realmente estamos vivos? ¿Qué implica el estar vivos? Digamos, entre otras cosas. Bueno, ser empático con el otro, sensibilizarse, conmiserarse con el otro, si no lo estamos haciendo, en muchísimos aspectos.
¿no es cierto? Entonces, Claro. ¿qué tipo de vida tenemos? ¿Qué tipo de vida vamos a tener No, también? y justo ahí quiero mencionar, a complementarte un poquito en términos del sistema sanitario, digo, trasladémoslo, y qué bueno que decimos sistema sanitario también para esto, ¿no? El tema de la salud mental, la atención psicológica, la propia terapia, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que mucha gente se ve privada de este servicio que debería ser necesidad por la cuestión económica, y no se diga si necesitamos psiquiátrico y necesitamos medicamento psiquiátrico, ¿no? Porque la cosa se pone peor. Y claro, la tirada no es decirle a las personas del sector salud no cobres tu trabajo, porque en la lógica del capital, si no lo cobras, mueres tú por andar salvando a otros gratuitamente, pero es triste que tengamos que pensar en la generosidad que nos mata por exceso de generosidad para poder hacer que el ser humano tenga lo mínimo necesario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comparto plenamente, o sea, eso ya se vive, ese propio dilema hipotético del chip cerebral ya se vive, ya sea con la terapia, ya sea personas que tienen a lo mejor el propio cáncer, ¿no? Decimos, es que hay un tratamiento que está acá en Nueva York, tienes que ir, te cuesta 70,000 pesos mexicanos, ¿no? El viaje, no sé, o 70,000 dólares, yo qué sé. Pues no se puede. Entonces, resignados a la muerte a cambio de fomentar el dinero. Así que preocuparnos y ocuparnos precisamente, ¿verdad, Cristian? Sí, sí, digamos, y incluso en esto, ya hoy la industria farmacéutica es lo suficientemente despiadada como para estructurar una producción que está basada en las lógicas del mercado, ¿no? Una producción de medicamentos que no están a propósito desarrollados para curarte, sino para mantenerte enfermo el mayor tiempo posible. O sea, si te dejan librado a tu enfermedad, probablemente mueras en 1 o 2 años. Ahora, a la industria farmacéutica no le interesa curarte definitivamente, le interesa elaborar medicamentos que vos puedas comprar, que te mantengan enfermo con vida durante 10, 15, 20 años, para que puedas seguir comprando, porque está bajo la lógica del mercado. Si eso ya lo hace la industria farmacéutica, ¿por qué no lo va a hacer la industria tecnológica? Claro. De implantes, o sea, de implantes y de intervención biotecnológica que estamos pensando de acá a un par de décadas. Entonces, Claro. ahí me parece que hay un problema sumamente grande que tiene que ver con eso, digamos, con la matriz productiva, incluso con lo que le damos atención, con lo que nos parece importante o no, y que se transmite a través de los medios de comunicación, etcétera, ¿no es cierto? Eh, hay un problema muy grande y a mí por eso me parece, todavía lo estoy estudiando y estoy tratando de profundizar, ¿no es cierto? La propuesta, por ejemplo, de esta filósofa italiana que se llama Rosy Braidotti, que escribe el texto de Lo poshumano, donde ella, una de las reglas de oro que propone para ir en busca de un nuevo o de una nueva mirada de poshumanismo, que ella lo llama poshumanismo crítico, una de las reglas de oro tiene que ver con el desarrollo, pero a partir del non-profit, o sea, a partir de el no fin de lucro. Básicamente es eso también, ¿no es cierto? Entonces, quizás estaría bueno empezar a plantearnos lógicas de desarrollo que vayan más allá de los fines de lucro. Porque si todo en nuestra vida está, digamos, regido por los fines de lucro, me parece que ahí aparece un gran problema. Yo creo que es posible, aunque muchos digan que no, yo creo que es posible encontrar una lógica de desarrollo tecnológico, desarrollo cultural, desarrollo artístico, desarrollo personal, por fuera de los fines de lucro. Porque de hecho, incluso a los ejemplos me remito, está lleno por doquier de instituciones donde la gente se junta sin fines de lucro y desarrollan muchas cosas y producen mucho conocimiento. Lo que pasa es que no es el modelo hegemónico que se enseña, por ejemplo, incluso dentro de la matriz global universitaria, porque hoy incluso lo que más predomina y lo que más prevalece son las escuelas de negocios también. Entonces, en las universidades a nivel global. Bueno, y ya estamos viendo incluso en dónde están quedando las universidades de ciencia, las universidades que tienen la facultad de ciencias humanas.
Y incluso cuál es el lugar que van teniendo las ciencias humanas, ¿no es cierto? Allá hace poquito en España creo que se terminó de sacar definitivamente filosofía. Acá en Argentina incluso ahora está empezando a pensarse también qué se hace con filosofía, con ética, con introducción a las ciencias sociales, introducción a las ciencias humanas, y porque de hecho ya digamos, en la currícula va teniendo cada vez menos lugar eso, y se reemplaza por, eh, digamos, materias o asignaturas que son más bien de orden técnico. Técnico en sentido amplio, técnico mecánico, pero también técnico informático, técnico en economía, técnico, o sea, es el hacer y nada del reflexionar, del pensar. Todo lo que tenga que ver con la productividad macroeconómica, eso se incentiva. El resto, lo otro no. ¿No es cierto? Entonces, también estamos digamos, bajo un problema que tiene que ver con una decadencia o un abandono del pensamiento crítico, del pensamiento filosófico y todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas también. Yo ahorita, algo bueno, antes creo que para añadir un poquito a lo del comentario de la muerte, que creo que sería como para matizarlo más de lo que dijo George. No sé si, bueno, la muerte a lo mejor sí como en ese sentido estricto no, pero quizá el ser consciente de que morimos. Creo que eso sí nos pudiera, creo que es hasta donde veo, percibo o analizo, somos la única especie todavía que somos conscientes de esto y es lo que nos hace cuando vemos la muerte tan de cerca y cuando somos conscientes de que vamos a morir y que lo experimentamos, que no lo queremos vivir o que nos queremos siempre ir por la tangente, pues normalmente nos da estas crisis existenciales cuando nos entra todo el conflicto de qué voy a dejar, mi legado y todo esto transforma incluso a veces incluso los pensamientos, esto de escribo un libro, planto un árbol, tengo un hijo, esto va en el sentido de la existencia y que sabes que vas a morir. Entonces creo que el ser conscientes de que vas a morir, creo que sí podremos entrarlo como la parte de que nos define como humanos. Y algo de lo que dijo Cristian hace rato, a mí me chispó, porque dice, bueno, que quizá una de las promesas es, bueno, la hacer unos de mejoras a los seres humanos, pero no todos van a tener acceso a ello. Y que eso quizá podría ser no tan correcto, no tan ético, no tan bueno. Pero, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy tangible con los móviles. Cuando iniciaron, no todas las tecnologías han iniciado, salen para un grupo muy pequeñito. Y es a partir de estos entusiastas que compraron los primeros iPhone, que compraron o que están comprando los primeros Teslas, que se supone que la promesa va, o en teoría va, que en unos años se democratice la tecnología, se abaraten los costos y permita que más personas lo puedan usar. Ahora, hoy en día simplemente no es tan inaccesible el poder adquirir un móvil. Quizá no vas a comprar el iPhone 13 Pro, pero vas a comprar un móvil que te permita hacer las funciones que más o menos medianamente te den ese acceso a la tecnología móvil. Entonces, no sé si plantearon ese sentido de que ve como una crítica de que, no sé, un chip de Neuralink ahorita solo lo pueden entrar los ricos y solo van a poder accesar a él 100 personas, sea como una crítica per se, o incluso admirar a esos que se arriesgan en ello, porque quizá en unos años ese arriesgue y el haber invertido en eso nos puede llevar a una gran mayoría de la humanidad a ir hacia allá, porque al final del día lo que no vende, lo que no se produce, pues se va a estancar y los avances tecnológicos se generan a partir de que se consume lo que se avanza. Y en los updates, no sé si podríamos diferir un poco de lo que hacen las farmacéuticas quizá, porque quizá estos updates, si nos ponen un chip, a lo mejor el update que nos va a costar tantos millones de euros o de dólares, es porque nos va a dar nuevas funciones. Y obviamente estas nuevas funciones, pues implicaron programación, implicaron desarrollo, implicaron investigación, cosas que nos guste o no, incluso nosotros en ciencias humanas anhelamos que nos bequen para hacer una investigación, porque si no, no podemos vivir de eso, porque estamos dentro de un mercado que nos obliga a comer de algo. Entonces, ¿por qué también privar o cuestionar en ese sentido de estas promesas, siendo como el abogado del diablo, quizá estas mejoras puedan costar, si también generaron a esas personas que están propiciando este avance, pues le generaron tiempo, invirtieron dinero, esfuerzo y mucha dedicación a hacer estas mejoras que quizás son ver más profundo o, no sé, dormir más rápido, no sé, bueno, no sé qué tanto nos pueda importar el chip, pero ahí entré esa cuestión. Y otra muy importante que a mí me llevó a pensar el otro día es qué pasa si de repente una empresa quiebra, no sé, estamos nosotros, George está con Amazon, acá Christian, no sé, se vio con Apple Nube y yo me metí a, no sé, a Microsoft. Y de repente Amazon cierra y ahí tiene George su respaldo mental. ¿Y qué va a hacer? Y van a pagar los servidores. Y nos vamos, eso creo que para mí es lo más peligroso, que pasa, por ejemplo, en las tiendas de videojuegos, que ahorita lo vemos en estas tiendas digitales,
cuando ya no puedes acceder a ciertos productos que compraste, que supuestamente adquiriste, pero porque pagaron el servidor y ya no están, y ese que invertiste, pues ya no existe. Entonces imagínate que de repente, pues, ya de eso sale y ya voy a pagar Amazon y pues, bye con tu respaldo, George. ¿Cómo lo sentirán así? Y para eso, bueno, Chris, ¿tú qué piensas de todo ello? Eso que vos decías es algo que ya sucede, ¿eh? Ya hay ejemplos donde, por ejemplo, hay implantes oculares de empresas que han ido a la quiebra y las personas se han quedado sin el soporte para ese implante y han dejado de ver. O sea, era directamente para ver, tenían prácticamente una ceguera y ahora, o sea, volvieron a ver y ahora ya no pueden ver más. Y de hecho es un alto riesgo quirúrgico extraer ese implante. Además de que se necesita un dinero para poder financiar esa intervención, que, que es difícil de obtener también. Entonces, eso ya sucede. No es algo que va a ser en el futuro, que la empresa quiebre, digamos, también. Eso a mí me hace pensar, un poco lo que vos decías de la democratización y demás, eso a mí me hace pensar en el modelo actual de desarrollo tecnológico, ¿sí? Eh, que implica justamente mucho riesgo, como vos decías, porque está bajo la lógica del consumo y de un consumo que tiene que ir aumentando cada vez más y que se mantiene bajo el consumo. Me parece que lo conveniente sería, digo, porque, ¿por qué digo todo esto? Porque cada un Apple o cada un Microsoft o cada un Amazon que triunfa funden cientos, por no decir miles. Y eso también incluso hace que, bajo esta lógica, se consoliden monopolios, más allá de las connivencias que tienen con los estados nacionales y los lobbies que pueden hacer y demás. Monopolios u oligopolios. Entonces, me parece que es un momento oportuno, vistas ya las experiencias que se han tenido, de buscar otro modelo de desarrollo más sustentable, donde no esté tan a merced de la capacidad que tengan o no de vender y de hacer consumir, sino que otros modelos de desarrollo que vayan bajo otra lógica. Digo, no tengo ahora la respuesta, pero sí, digo, me parece que se podrían buscar otras formas también, ¿no es cierto? Que es un poco también lo que creo que hay algunas corrientes filosófico-políticas o filosófico-sociológicas, como pueden ser el solidarismo, que apuntan un poco a eso, a la sustentabilidad. ¿Y qué es lo que proponen? Entre otras cosas, proponen, por ejemplo, que se construyan o que se planifiquen lo que se llama ciudades de 15 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Son ciudades de un tamaño que implica recorrerlas no más de 15 minutos de punta a punta, por ejemplo. ¿Eso qué hace? Que, entre otras cosas, también surjan empresas de escala humana y no de escala planetaria, que dependan y que no dependan incluso de lo que pase o no en la bolsa de valores en el otro lado del mundo, sino que esas empresas de escala humana están íntimamente relacionadas con el entorno vital de esas ciudades de 15 minutos, donde entre otras cosas también las personas se conocen mucho más entre sí. Y no es una metrópolis donde cada uno pasa en el anonimato, donde veo a alguien tirado en la calle, durmiendo en la calle y lo paso porque no me importa, porque estoy yendo a la oficina. La implicación humana, interaccional con el otro, me interpela de otro modo si estoy en una ciudad donde los conozco o conozco la mayoría. Entonces, el entramado humano es diferente también. E incluso eso haría que dejemos de ser tan inertes, como decía Don Haraway, los unos con los otros. ¿Sí? Entonces me parece que hay que empezar a pensar en esa tónica, en esa línea también. A mí, por lo menos es mi modo de ver y sería como mi gran anhelo. Tú, Chris, tú, George, ¿cómo lo ves? Bien,
No, claro, bien, bien, no, me gustó la idea del solidarismo, las ciudades de 15 minutos. Yo pensaba también un poco en ese tema de la democratización. Me parece que no es democratización total, ¿no? Digo, creo que es algo obvio, pero basta, más bien vale la pena mencionarlo. A ver, sí, ciertamente, ¿no? Al inicio, y también lo hemos mencionado antes, la idea de Perdón, que lo... solo una cosa, en esto que vos decías, y hago un paréntesis muy chiquito y te dejo seguir. Me parece que la cuestión está en no confundir la democratización con la masificación. Me parece que son dos cosas distintas. Justo, sí, 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 hay una masificación, ¿no? Ciertamente, para dejar de llamarle democratización, porque claro, o sea, hoy en día, no sé, todos tenemos móviles y inclusive con el ejemplo que dabas, ¿no? Quizás en un futuro todos tendremos Teslas, yo qué sé, bueno, pero o sea, yo me ofrecería para probar un Tesla, en nombre de la ciencia, pero no se puede, ¿no? Claro, no puedo, no me es posible, no me es factible, no está a mi alcance. Entonces, para el día en que esté a mi alcance, el propio sistema tecnológico ya no necesitará un Tesla y el Tesla ya no será tan útil. ¿Estamos de acuerdo? Pienso, hoy en día, a lo mejor antes no todos tenían una computadora que tuviera Microsoft Office, ¿no? Que tuviera Word, Excel, PowerPoint. Hoy en día sí, pero hoy en día a lo mejor en estudios más específicos ocupas Photoshop, ocupas pues otros softwares que no están al alcance, ¿no? Y que inclusive muchas veces ni siquiera los equipos no los corren, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, no tienen la capacidad. Entonces creo que Para algunas cosas necesitas más una Mac que otra justo, cosa. y una Mac es más difícil de conseguir en un cierto sistema específico. Entonces, pues totalmente, o sea, creo que esta masificación, agradezco ahí la distinción de términos, Cristian, sí se da y sí se dará, o sea, estoy totalmente de acuerdo y no sé, pienso mañana, así como se revenden boletos de estadio, así como luego encuentras a lo mejor no la medicina de marca, pero sí la encuentras en una tiendita de las de los parques que no están reguladas, habrá tienditas que venderán, qué sé yo, ¿verdad? Que el chip regulador para que duermas mejor, etcétera, pero pues claro que no será la misma capacidad del que verdaderamente trae el aval. Y no está democratizado y estoy totalmente seguro de que la sociedad humana dejó de ser sociedad humana y se volvió oligarquía en términos, en todo el sentido de la palabra. O sea, vamos a darle todo al que tiene, ¿no? Al que tiene dinero. Y claro, porque el dinero es lo que produce. Entonces, al final de cuentas, ya la salud dejó de ser un tema fundamental, ya el ser humano deja de ser un tema fundamental y ya el tema fundamental es simple y llanamente el capital, ¿no? Yo inclusive pensaría que estamos sí en una época, no sé si decirle postmoderna, en la cual el ser humano, la epistemología dejó de ser el punto, el tema central que fue en la modernidad, el ser humano bajó del pedestal que una vez ocupó Dios y lo ocupa ahí simplemente el capital, ¿no? Entonces el ser humano ya es un actor secundario en una novela que protagoniza el dinero. Así que bueno, no nos queda más que simplemente ser espectadores, ¿no? Muchas veces y tratar de hacer lo que está en la medida de nuestras posibilidades. También lo que mencionaba Cristian sobre la idea de algo sin fines de lucro, me parece bellísima, me parece hermosa. Y claro, pues al final de cuentas es difícil competir en un lugar donde se ofrece competencia, pero lo que hay son monopolios, ¿verdad? Entonces, en estos monopolios donde no se permite la novedad, pues difícilmente podremos salir adelante sin matarnos. Propiamente así lo pienso, ¿no? Me viene la idea de los startups, ¿no? Los startups, este tipo de empresas que hacemos propiamente nosotros sin a lo mejor tener mucho capital económico, simplemente vendemos, ofrecemos nuestro capital intelectual, pero verdaderamente el costo humano para tener éxito en un mundo capital, en lo cual los monopolios son quienes deciden qué startup llega a tener éxito, pues bueno, es matarse. Claro está, ¿no? Es tener una competencia muy desgastante en términos emocionales, en términos humanos. Entonces, bueno, no sé, ahora sí ya entra la cuestión pesimista, me parece a mí, sí, de decir, ¿sabes qué? Y es pesimista hasta cierto punto. O sea, yo pienso que el posthumanismo puede ser liberador en términos de abandonar a lo mejor el propio capitalismo, ¿no? O sea, hay una frase, ¿no? Por ahí que es más fácil imaginarnos el fin del mundo, la extinción humana, que el fin del capitalismo. Entonces pienso que el posthumano quizás sea aquel ser no capital, post-capital, que tenga otro sistema económico en el cual tengan una mejor calidad de vida que el ser humano actual solamente pueda anhelar, ¿sí? Y ahí está el pesimismo En no esa línea está... va Rossi Braidotti, ¿eh? En esa línea va Rossi Braidotti.
Justamente, y es que aquí el pesimismo no va hacia el transhumanismo, el pesimismo va para el ser humano como tal, actual. ¿Hasta qué punto llevamos nuestra humanidad? En qué momento, más bien, nuestra humanidad dejó de ser prioridad para el ser humano? ¿En qué momento dejamos de vernos, como también decía Cristian, este tema de las metrópolis, ¿no? Vernos a los ojos es un acto rebelde, ¿no? Es un acto extraordinario en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque siempre estamos privilegiando el hacer. Decía Steiner, ¿no? En este tema de la psicología cognitivo-conductual, los tres pilares que hacen que el ser humano sea ser, es el hacer, el pensar y el sentir. En una sociedad donde solo se hace, no se piensa y no se siente. Como también mencionaba Cristian, a lo mejor en términos militares decíamos, no se espera que sean sujetos reflexivos, sino sujetos efectivos. Bueno, lo mismo en la sociedad capitalista. No esperamos crear sujetos sintientes o reflexivos, sino hacedores, que hagan muy bien, pero que no piensen y que no sientan. Eso me parece también que es lo más peligroso, ¿no? El sentir se olvidó. Si te sientes mal, pues siéntete bien, porque tienes que trabajar, porque tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, a lo mejor una idea, digo, una utopía sin llegar al posthumanismo es recuperar una sociedad donde se haga, se piensa y se sienta, ¿no? Más o menos por ahí mi idea. Sí, ahí se los recomiendo a todos, a ustedes dos y a los que nos están viendo, un sketch de Peter Capusotto que apunta a esto que vos decís, ¿no? No, ya no tengo que sentir, no tengo que pensar, tengo que ir a hacer, es decir, tengo que ir a trabajar, ¿no? Ya no hay tiempo, ¿no? Y el sketch se llama Robotril, ¿no? Haciendo alusión al ribotril, donde, bueno, es esa pastillita mágica donde, bueno, vos ya entraste en crisis existencialmente con el capitalismo, y tenés el cerebro quemado, no importa, tomate una pastilla y viene como una especie de robotito que se llama Robotril, te da la pastilla y vas todo sedado a trabajar y a seguir produciendo dentro del, digamos, dentro de la máquina del capitalismo que produce, produce y produce, y uno es un engranaje más también, ¿no es cierto? Entonces eso es recontra interesante como para verlo, y es sumamente irónico y va al hueso el humor que hace ahí Peter Capusotto. Ahorita antes de darle pie a tenemos algunas preguntas para irlas formulando. Eh, Dos cosas. Una, en la serie que les comenté de Halo, también en las recomendaciones, tocan precisamente este punto que ahorita dice Jersey, decía que esta desensibilización. El protagonista, sin hacer tanto spoiler, pero el protagonista se da cuenta de esta máquina de matar, esta máquina de seguir órdenes. Hay un momento en donde se cuestiona el hacerlo, el seguir. Él siempre le ordenaban matar y lo hacía, lo ejecutaba. Y hay un momento muy crucial en el primer episodio en donde le dan la orden de matar a un adolescente y él se niega. Cuando le confrontan por qué se negó, dijo es que matar niños no está bien. No sé por qué, no sé cómo, pero simplemente sentí que no estaba bien. Y ahí es una crisis existencial que le da a él y empieza, bueno, es una serie que se va liberando de todos los jueves, pero va en este punto muy interesante en cómo alguien que está programado para matar, alguien que está pues con estas mejoras y estos updates, de repente se da cuenta que se tiene que humanizar y empieza en este viaje. Entonces está interesante esta cuestión. En la parte de Chris, yo no sé si esas ciudades de 15 minutos puedan ser ni reales ni posibles, porque yo lo veo, hay un dicho acá en México que se llama pueblo chico, infierno grande. En los trabajos, por ejemplo, en los centros de trabajo lo podemos ver y muchos compañeros, a lo mejor en una empresa, no sé, de 50 60 personas, pues ves a la persona que está sufriendo, ves al compañero que a lo mejor llega cabizbajo y no te interesa. Incluso aunque no tengas que hacer cosas, simplemente no te interesa. Porque no empatizas, porque no te cae bien, porque lo que sea. Entonces no sé realmente si en la ciudad donde nos conocemos tantos o todos, o a lo mejor no somos 100 personas, 200 personas, 300 personas y nos conocemos, qué tanto el ver si a veces al vecino que tenemos enfrente en la colonia, en tu casa, no sabes ni cómo se llama o no te interesa si comió, si no comió, si está bien, si no sabes si se enfermó o no se enfermó. No sé si trasladar a una metrópolis podría ser algo tan posible, ¿no? Creo que estamos tan metidos incluso no tanto en el consumo, sino nosotros mismos, en estar bien nosotros, y en desarrollarnos o en maratonear una serie, en leer un libro y ser muy intelectuales, en aprender algo y darnos de plus ultras que nos olvidamos del otro. Creo que también a veces este hacer también se convierte en este anhelo de querer ser, ¿no? Querer
mejorar, querer ser más inteligente, más intelectual, tener más títulos, tener más esto, y nos olvidamos de que realmente un papel pues no nos va a servir de nada si no lo proyectamos hacia los demás. Y bueno, ahora sí vamos a darle pie a unos comentarios. Tenemos el primero feliz, lo voy a piñar por acá. Nos dice, ¿qué es la ética para el transhumanismo? ¿Es posible una transética? ¿Cómo lo verías ahí, George? Sí, yo pienso, antes de contestar la pregunta, quiero nada más así brevemente complementar lo que decías de las ciudades de 15 minutos. Yo creo que, no sé, digo, no conozco bien la idea del solidarismo ni de las ciudades de 15 minutos, pero me suena que la idea es eso, que dejen de ser metrópolis, ¿verdad? O sea, que no tratemos de aplicarlo a las metrópolis porque no funciona. Y digo, creo que, no sé si hemos estado todos, yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en un pueblo más pequeño, bueno, no tan pequeño, es un pueblo, no deja de ser conocido como ciudad, acá Allende, Nuevo León, muy bonito, si no lo conocen, vengan algún día, Allende, Nuevo León, 10 de 10, un lugar muy bonito de 15 minutos si así lo quieres, digo, a lo mejor máximo de media hora, ¿no? Sí, sí, no exagerando, pero sí, o sea, medio mundo se conoce entre sí, hay esta idea, y yo creo, pues bueno, que el ser humano se adapta, ¿no? A todo. Entonces yo veo que gente que sí no se cae bien y que a lo mejor se saludan muy bonito y luego de atrás estamos chismeando que lo odio y que ya viste que salió con tal persona el otro día, pero se sobrevive, ¿no? Y creo que no solo se sobrevive, sino que en algún punto se llega a vivir bien, ¿verdad? O sea, el apoyo a lo local, el apoyo a la propia producción de la gente de ahí, que como decía Cris es vital, me parece hermoso. Y ahora respondiendo a la pregunta, creo que va más o menos de la mano con lo que platicábamos en el primer live, en el primer vivo, en la cuenta de acá, el muchacho Pensar Liberado, el profesor, bueno, a mí me aparece allá, sí, allá. Entonces, no sé si esté así igual, pero el de lentes, barbón, nada, no sé qué, el de Argentina, que El decíamos Che. que el Che, sí, que decíamos que el transhumanismo parte, al menos en general, de un materialismo antropológico. ¿Qué significa eso, verdad? O sea, parte de entender al ser humano solo como materia, no como alma, no como algo trascendente. Y si solo hay materia, evidentemente no hay, por ejemplo, el principio del valor humano, ¿verdad? Si solo hay materia, pues no tiene por qué haber un ser humano valioso, no tenemos por qué ser valiosos si solo hay materia. Entonces la ética transhumanista, a mi parecer, ¿no? Que no soy el más doctor en el tema, pero por lo que tengo muy fresco, al menos de ese vivo, es que la ética es materialista, no en el sentido materialista como lo conocemos, sino materialista al más puro estilo utilitarista. O sea, el ser humano ya no se diferencia de una cosa más que por su capacidad productivista o productiva. Por ende, se puede hacer con el ser humano lo que se desee, siempre y cuando sea útil para el esquema de la producción en la sociedad. Entonces sería una ética que a lo mejor, digo, creo que cuando hablamos de ética, lo primero que se viene a la mente en el imaginario social es una cuestión deontológica, una cuestión a lo mejor judeocristiana de decir hay cosas buenas en sí mismas, no importa mucho la situación, está el valor humano, el ser humano es valioso en sí mismo, etcétera. Bueno, es una ética muy contraria a esa ética que se imagina, o más bien que se tiene en el imaginario social comúnmente, ¿no? Una ética en la cual se puede hacer del ser humano lo que sea, pensando en el ser humano como una cosa que puede ser atravesada por la técnica, ¿no? Ya no solo la cosa para el ser humano, sino el ser humano para la cosa. Bueno, ¿Cómo lo ves, Chris? en esa línea hace un análisis una socióloga brasilera que se llama Paula Sibilia, en un texto que se llama El hombre posorgánico, y analiza, o sea, no habla de transhumanismo, sino tampoco de poshumanismo, sino que habla de eh, lo posorgánico, que un poco apunta a esto, digamos, también, ¿no es cierto? Engloba lo transhumano y lo poshumano, y lo analiza desde dos posturas, o sea, analiza cuáles son las improntas de los desarrollos tecnocientíficos o los desarrollos de la tecnociencia desde dos posturas. Una que surge más en la temprana modernidad eh, y otra que surge más ya en lo que sería el capitalismo digital, globalizado, etcétera, ¿no? Y esas dos posturas están relacionadas con dos figuras mitológicas, que creo que ya lo dije también en su momento. Una figura mitológica es Prometeo y la otra es Fausto,
¿sí? De hecho, Foucault habla de los saberes fáusticos, ¿sí? Y por eso ya lo toma ahí, pero en realidad o sea, Paula Sibilla retoma eso, un poco que ya está en Foucault, pero ella lo toma, al decir de ella, también creo de otro sociólogo, que creo que es portugués, que se llama Herminio Martins. En que la lógica más o menos es esta. Si ustedes se fijan, los desarrollos tecnocientíficos propios de la modernidad podrían estar, eh, digamos, emparentados con la época del surgimiento de esta novela famosa de Mary Shelley, que es Frankenstein, cuyo subtítulo era O el moderno Prometeo. ¿Sí? Entonces, de ahí toma también la figura prometeica. La figura prometeica toma esta idea de que, bueno, hubo un titán que le dio el fuego, que simboliza la técnica a los seres humanos, y por eso recibió un castigo, etc. Entonces, en toda búsqueda de usurpar el lugar de los dioses y de tomar la prerrogativa de los dioses, implica un castigo, en el fondo. Pero ese castigo tiene que ver con que hay ciertos límites que mejor no superar, por lo menos hasta que no se esté seguro. Entonces, vuelvo a lo que decía, creo, en el primer vivo, ¿no? Preferible ir a paso lento, ¿sí? Pero firme, antes que rápido y haciendo cualquier cosa, ¿no es cierto? Ahora, la lógica que entra dentro del transhumanismo actual es la lógica fáustica, donde Fausto es también un personaje mitológico de origen alemán, que hace un pacto, que es una especie de médico, que hace un pacto, médico hedonista, ¿no? Que hace un pacto con el diablo para poder tener conocimientos ilimitados, infinitos, que le otorguen placeres también infinitos y demás, sin hacerse cargo de las consecuencias que eso después traiga, porque ya los sabios hedonistas y los sabios estoicos sabían, bueno, de hecho Sócrates también creo que es en el Fedón reflexiona, ¿no? Siempre después del placer viene el dolor, y a mayor placer después un posterior mayor dolor. Siempre placer y dolor vienen unidos, nunca están separados también, ¿no? Entonces, a mayor placer, a mayor conocimiento, a veces corremos mayores peligros. Y a lo fáustico, digamos, lo que no le interesa es descubrir la verdad sobre lo que existe, sino lo que le interesa es meramente poder hacer predicciones utilitaristas con fines justamente utilitarios. No le interesa la verdad, le interesa la utilidad que le pueda dar a eso. Y entonces en eso no encuentra límites. Yo creo que la ética transhumanista del transhumanismo de hoy, ¿sí? Que es un transhumanismo que es, digamos, de alguna manera una potenciación del humanismo eurocéntrico, de la razón instrumental, del utilitarismo, del individualismo, ¿no? Que eso deriva después en el neoliberalismo o el liberalismo, el capitalismo, etcétera. La ética es una ética utilitarista, ¿no? Donde lo que está bien y lo que está mal está en relación directa con el beneficio que eso me reporta a mí. ¿Sí? Beneficios en términos cuantitativos, no cualitativos incluso. ¿Sí? Entonces ahí creo que la ética se relaciona con eso. Entonces el problema me parece, o el desafío más que el problema, es buscar otro tipo de ética que no privilegie tanto la cuantificación, sino la cualidad, ¿sí? O que no privilegie la cantidad por sobre la cualidad también. Que eso lo entendían muy bien los verdaderos hedonistas. Los verdaderos hedonistas no se fijaban si tenían más o menos placer, sino la calidad de ese placer. Y de hecho, privilegiaban los placeres intelectuales, los placeres del alma, por sobre los placeres del cuerpo, o del sexo, o de la comida, etcétera, ¿no? Entonces había como una especie de jerarquía también ahí, no eran tontos, ¿no? Entonces yo creo, bueno, eso en relación a lo que se puede plantear relacionado con la ética y el transhumanismo que se me ocurre en este momento, ¿no? Yo creo que si llegamos a un momento así donde entendamos o surja el transhumanismo como más o menos lo visualizamos negativo o positivamente, sí habrá momentos donde habrá gente media desabatada como nosotros que se pondrá a pensar y buscará estos límites, establecer estos límites.
de qué tanto es permisible, qué tanto es correcto hacer o no hacer. Y me viene un ejemplo muy sencillo. Cuando surgieron las fotocopiadoras a color, ah, una de las cosas y uno de los heads que se le ponen es que no puedes fotocopiar un billete. De hecho, es una restricción de software que se les exige a todas las empresas que hacen máquinas fotocopiadoras, les ponen una especie de hack para que no se les pueda hacer. Y si son cosas sencillas, en este caso el dinero, porque bueno, todo el peligro que implicaba fotocopiar el dinero y hacer ahí sus malindras, creo que también al llegar al momento en donde ya hay unas mejoras del ser humano, y quizá puede haber esta competencia de quién es más, quién es menos, algo así, habrá ciertas reglas tal cual, quizá tipo Asimov, tipo esta onda que trate de mantener un decálogo, un puntaje o algo así que intente mediar y decirnos qué tanto sería lo correcto, qué tanto a lo mejor, o qué tanto es permisible, ¿no? A lo mejor matar de alguna forma o hacer o no hacer. Creo que sí habrá un momento en donde nos lo vamos a replantear. ¿Cómo va a ser? Pues depende, ¿no? Depende de qué tipo de updates, qué tipo de mejoras. No sé, un chip de que no puedas tener visión de rayos X y ver a las personas sin ropa, por ejemplo, no sé, me imagino algo así, o sea, que todas las empresas tengan ese tipo de restricción porque no es correcto hacerlo. Pero creo que sí llegará un momento en donde nos replantearemos o nos plantearemos nuestra manera correcta o nuestra manera de pensar o no pensar qué es lo correcto, ¿no? Tenemos otra pregunta ya para ir cerrando. Esta es de Esther. Sobre lo que hablábamos de la muerte y de lo que Compartirla tocábamos. ahí, ¿se puede compartir? Sí, 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 ahí la voy a enlazar. Déjame quitar la que tengo ahorita posteada y acá está. Y nos pregunta, si sin la muerte, ¿tendrá sentido el cuestionar la propia existencia? Ahora sí que, la filosófica de la noche. Para Borges, no. Y para Borges, vos, claro, Borges en el Aleph dice que, o sea, en la colección de cuentos que está bajo el nombre de Aleph, no en el cuento Aleph en sí, el cuento creo que se llama El Inmortal, dice justamente esto, digamos, la muerte es lo que dota de profundo sentido cada acto humano. Si fuéramos inmortales, cada acto daría lo mismo, porque en algún momento puedo volver a repetir ese acto. Ya ese acto deja de ser único cuando soy inmortal, y por lo tanto pierde densidad existencial en cuanto al sentido que puede llegar a tener en lo que yo haga por mí o haga por el otro, ¿no? Entonces, claro que la inmortalidad o sin la muerte dejaría de tener sentido la propia existencia, al menos en un sentido ontológico, digamos, ¿no es cierto? Y en eso yo lo acompaño bastante a Borges. tú, Sí, Chris, no, tú, George. George, sí, Jorge, servidor. Sí, sí, Me confundí de comparto. barbas. No, imagínate de barba. Sí, no, o sea, me parece igual, o sea, trayendo nuevamente a Platón desde el banquete, ¿no? El amor es la búsqueda de trascendencia, y si hay trascendencia es porque hay muerte, hay finitud. Entonces creo que sin la muerte la reflexión filosófica, no sé si decir que existiría de alguna otra forma, pero pienso que no, porque es la muerte la que motiva precisamente a el propio indagar, al conócete a ti mismo. Entonces, no, o sea, contestaría igual que no, o sea, sin la muerte no habría esa pregunta por la existencia, y me parece que sería más monótona pues toda la propia existencia, ¿no? La vida misma. Es más, creo que en un posible futuro post-humano donde haya seres inmortales, seguramente se verían obligados a plantear situaciones artificiales donde se planteen cuestiones de la muerte, Claro. para poder darle sentido a esa existencia. Quizás sería algo como literatura, ¿no? En ese sentido, pero sería el deseo Sí. de la muerte, ¿no? Lo que decíamos, si el ser humano fuera inmortal, desearía querer morir, desearía poder morir, así. Bueno, mira, por ejemplo, me parece que esto es importantísimo eso que vos dijiste, porque pensemos en sociedades desarrolladas donde tienen las cuestiones vitales, fundamentales, hiper resueltas. Sus vidas necesitan, digamos, ser... eh, ay, no me sale la palabra. Bueno, digo, sus vidas necesitan recibir un sentido. ¿A través de qué? A través del arte del drama, del arte de la tragedia.
necesitan ir a sufrir en una tragedia, en un drama, porque ellos mismos en sí mismos no tienen tragedia. Claro. El que está viviendo una tragedia no va a ver una tragedia, no la necesita, ya su vida es trágica, ¿no? Ahora, cuando uno tiene todo sumamente resuelto, necesita ir a ver tragedia simulada, y ahí está el arte también, que le otorga sentido. Bueno, el entretenimiento un poco pasa eso en las sociedades hiperdesarrolladas. La vida pierde sentido si no tenemos estos shocks de emoción en distintos espectáculos de entretenimiento, sea de una dramatización trágica o sea de la final de un mundial o lo que sea, digamos, ¿no? Es un tema, necesita darse sentido. Ahora, las sociedades o las poblaciones periféricas que están empobrecidas no necesitan un mundial para darle sentido a su existencia. Lo que sí necesitan el mundial es para evadirse de esa realidad trágica que están teniendo, que Claro. son dos movimientos diferentes, ¿no? Yo en ese sentido también comparto la idea bueno, lo compartí incluso creo que fue en el primer video del por qué me encanta a mí la del hombre bicentenario, en este descubrimiento de cómo él realmente decide morir, el protagonista, porque se da cuenta que la vida es muy aburrida y es muy triste ver morir a las personas que quiere y se decide pues dejarse morir, hacerse humano en ese sentido. Pero por otro también me quedo pensando en la parte del patético que podemos hacer. O sea, al final del día tenemos que ser conscientes de que no vamos a tener algo a una persona o que nuestra vida es efímera para valorar la vida, para valorar lo que estamos o para valorar a las personas. ¿Cuántas veces no valoramos al otro o a la otra hasta que sabemos o que nos estamos muriendo o que la otra persona se está muriendo? Y eso se me hace muy triste, o sea, porque ¿por qué necesitamos sentir la muerte tan cerca y sentir que nos vamos para valorarlo? O sea, creo que es como esta ambivalencia medio rara. O sea, por una parte, sí, le da sentido, pero por otra parte, qué triste que necesitemos algo que le dé sentido a la vida. Porque creo que la vida por sí misma podría valer, y quizá en un sentido, en una vida inmortal, pues podría haber otros motivos, ¿no? O sea, a lo mejor la existencia sería inventarse una competencia de quién va triunfando o quién va ganando puntos de algo, no sé, o sea, quizá la vida se podría disfrutar, se podrían buscar otras maneras de disfrutarla en ese sentido y no limitarnos a sentir que se va a ir para entonces valorarlo. Creo que la valorización es lo que nos falta, o al menos a mi punto de vista. Y ya para cerrar, me gustaría que empezáramos ahora así con el buen George. ¿Cuál sería como que la conclusión, el análisis, la reflexión, pues a los tres vivos que tuvimos a este tema, bueno, malo, bonito, barato, feo? ¿Te haces un filo robot, George, o con qué te quedas de todo esto? Sí, yo en lo personal me quedo con esta noción de trascendencia que platicábamos, o sea, la búsqueda del ser humano de tener lo que no tiene. Ahora se me apagó, yo sabía, me Ah, quedaba le dio poca miedo, ya pila. le dio miedo. Los límites del transhumanismo. ¿Qué Sí, sí. onda? Ay, Aquí ¿Qué están, pasó? si ¿Te hubiera quedaste sin energía transhumanismo esto no eléctrica? estaría pasando. No, ¿Te no, quedaste es sin que energía ahí eléctrica? tenía es, es estoy la con voz en off. datos, entonces sí, digo, el wifi no pasó nada, pero mira, de aquí hago el cierre, esto es más transhumano que nada, ¿eh? Este, que Es una iba, voz, es George. ¿Quién es? la noción de trascendencia, de ir más allá y de superar las propias debilidades. En este caso, este es un obstáculo, ¿verdad? Pero lo estamos superando mediante la pequeña luz que se encuentra por ahí, así que ahí está, ¿no? O sea, me quedo con esa búsqueda de trascendencia y de querer lo que no se tiene, ¿no? La noción del deseo clásica que manejamos casi siempre. Ah, mira, para estar en sintonía también, ¿no? Vamos a buscar el mismo filtro para Ahí te acompaña, sintonizar muy George. bien. Voy a ver a ver, ¿cómo se soluciona esto? No, no, sí, no. Tú, mi Cris, Igual, ¿con ya qué? estamos igual, ya estamos igual. Ahí te puedo acompañar. No sé cuál es ese Bueno, filtro, pero bien. no. Y ahí anda un filtro por ahí que permite hacer un poco eso. Bueno, a ver, yo como para hacer un cierre, digamos, también, pensaba que esto, por un lado, es importante que lo pensemos porque es algo que existe, que es algo que está planteando su instalación.
Pero por otro lado, hoy justamente a la tarde pensaba, porque estamos en Argentina viviendo una situación sumamente delicada a nivel socioeconómico político, donde a mi modo de ver estamos en una instancia en la cual se están reproduciendo eh, algunas circunstancias, situaciones, y se están volviendo a dar algunas variables que son muy similares a lo que vivimos en su momento en el 2001, y el clima está tan caldeado, con 40% de pobreza, con un gobierno, digamos, que tiene una interna tan fuerte, o sea, peleas internas tan fuertes que la oposición pasa desapercibida, donde hay movilizaciones sociales, y donde la gente no tiene para vivir o para llegar al final del día. Digo, pensaba que estas cuestiones que estamos pensando del transhumanismo, en el fondo también son cuestiones de cierta clase de élite. O sea, yo no me incluyo en esas clases de élite, ¿no es cierto? Pero sí a las que van a tener acceso, y los que están desarrollando estas cuestiones y los que las están financiando, son gentes de élite, ¿no es cierto? Y en el fondo también, digamos, creo que por lo menos acá en Argentina, digamos, todo lo que nos pudieran haber escuchado un rato en este vivo, no entran dentro de esa élite tampoco, y van a vivir esta cuestión, o están viviendo esta situación argentina que es tan compleja y tan delicada, pero al mismo tiempo digo, creo que esta charla tenía, o este ciclo de charlas tiene el valor de no detenerse solamente y exclusivamente en lo coyuntural y en lo urgente, sino también en plantear cuestiones que son de fondo, que tienen que ver con plantear lo humano, con la existencia humana, con lo que le da sentido a esa existencia, y con lo que en el fondo están planteando como horizonte, como proyecto o trayecto. Ahí volvió la luz, bien, bien, Jorge. Ya volvió. Como proyecto o trayecto, están planteando determinadas, digamos, sociedades que uno podría llamar del primer mundo, y en realidad, digamos, que se van a llevar puesto también sociedades eh, en algún sentido periféricas, o menos consolidadas, socioeconómica, políticamente hablando también, ¿no? Entonces, yo creo que tiene el valor este ciclo de tres charlas que hicimos, tienen el valor de poder, de alguna manera, en algún sentido, trascender lo urgente, lo inmediato, y poder también darnos el espacio y el tiempo para plantear cuestiones de fondo también, ¿no? Que van más allá de la cuestión de urgencia. Después podríamos hablar igual de cuestiones de fondo que tienen que ver con cosas socioeconómico-políticas propias de Latinoamérica también, ¿no? Que, bueno, entiendo que en México también tienen sus problemáticas muy complejas, y que podríamos también pensar en algún momento. Yo me quedo con la parte de lo humano. Creo que a lo largo de los tres vivos, la parte humana lo saltamos. Creo que, bueno, los avances tecnológicos van a surgir, deben de surgir, es inevitable, ¿no? En su momento eh, fue el caballo, luego llegó el auto, el coche, todo el mundo protestó, pero al final ahora estamos pensando en un Tesla y quizá después en un auto volador. Pero sin dejar de pensar, planteando nuestro humanismo, sin dejar esto humano. O sea, creo que las mejoras pueden llegar, el ser biónicos, el implementarnos ya sea órganos o implementarnos extremidades o capacidades extraordinarias, pero sin perder este punto de ser humano, de que siempre veamos al humano como prioridad, que sea el fin, y lo que nos lleve, ¿no? Al final del día, apostar porque la masificación, porque llegue realmente a más personas y sobre todo porque aporte algo, nos aporte, nos ayude y que no lo volvamos un objeto de consumo, porque al momento en que vertamos todas esas mejoras o empecemos a catalogar, ¿no? Y tú tienes estos subtypes, entonces eres mejor ser humano o mejor transhumano y tú simplemente eres un ser humano como tal y empezamos a clasificar ya no por posición económica, sino ahora por estas capacidades artificiales, creo que perderíamos una pisada totalmente. Y creo que al final del día eso es lo que de una u otra manera discutimos aquí por acá, que siempre la parte humana no,
no olvidarnos del humano, no olvidarnos de la trascendencia y del existir, y que quizás si alguno de nosotros llega a esta parte, como nos decía el viejito, ¿no? Que a lo mejor no vamos a vivir, o sí, pues plantearnos filosóficamente qué sería la existencia en un mundo inmortal, ¿no? Creo que sería interesante este planteamiento filosófico, que más allá de la muerte o sin este obstáculo de la muerte, ¿tendría sentido la existencia? ¿O qué sería existir? ¿O qué es existir realmente? ¿No? Entonces creo que igual yo me llevo con esta pregunta de la existencia como anécdota, como aprendizaje. Y pues agradecerles pues a todos los que nos vieron primero y a ustedes dos también en lo particular este ciclo. Me hicieron honor ahora de cerrar a mí. Esperamos que en otro próximo, bueno, va a cerrar otro, pero bueno, ahora cerré. Así que muchísimas gracias a todos y pues gracias, George, el hombre de negro. Gracias, Chris, también que estuvo por acá y bueno, no sé, igual. Síganos a todos. Hagan un update a la filosofía con Philo George, con Chris o con Filosofía Nerd. Perfecto. Muchas gracias a los dos Gracias, por este gracias. ciclo de charla y a Hermosas, todos por estar hermosos. también. Gracias a todos. Chao, feliz descanso para todos los que estén de vacaciones. Nos vemos. Bye.